Hi friends, I'm Jessica and this is Easy English TV. Today let's learn greetings and farewells. Greetings and farewells. Así es. Hoy estaremos estudiando saludos y despedidas. Probablemente estés pensando, ay, pero qué tema tan fácil, eso ya lo sé. Sin embargo, en esta lección te enseñaré 30 formas diferentes de saludar y despedirte en inglés para que puedas sonar mucho más natural en tus conversaciones y no simplemente utilices una o dos alternativas que son las más comunes. En esta clase te voy a enseñar diferentes expresiones, no solo de saludar, sino además de responder a los saludos y por supuesto de despedirte. Así que quédate viendo el video hasta el final. Let's start! Bien, comencemos entonces por los saludos. Saludos en inglés se dice greetings. Greetings. Recuerda que generalmente en inglés americano al pronunciar la T no la pronunciamos como tal, sino más bien la vamos a pronunciar como una R un poco suave, de manera tal que la pronunciación será greetings, greetings. Asimismo, recuerda que cuando tenemos dos E juntas, por lo general lo vamos a pronunciar como una I, es decir, greetings, greetings. Bien, ya sabemos entonces cómo se dice saludos, greetings. Vamos a aprender en primer lugar los saludos más comunes, a darles un breve repaso. ¿Ustedes saben cómo se dice hola en inglés? Bien, acá tenemos las dos maneras de decir hola en inglés más comunes, más conocidas, ¿verdad? Hello y hi. Bien, pero acá van unos cuantos secretos para aprender la correcta pronunciación de estas palabras que son tan básicas, tan simples, tan conocidas, pero que a veces las pronunciamos incorrectamente. En primer lugar, como tenemos una H en ambas, vamos a imaginar como si acabáramos de correr, de hacer ejercicio y estuviésemos cansados, de manera que vamos a agitarnos un poco y vamos a decir hello, hello. Es decir, el sonido inicial debe ser suave, ¿ok? Hello. Lo mismo pasa en este caso. Hi, hi. Hello, hi. Hello, hi. Recuerda, esto no es O, es O. Hello, hi. Bien, ahora es tu turno. ¿Cómo pronunciamos esta palabra? Hello. Muy bien. ¿Y cómo pronunciamos la número 2? Hi. Bien, y si te estás preguntando cuál es la diferencia entre hello y hi, bueno, muy simple. Hello es un poco más formal y hi es un poco más informal, más casual. Entonces puede ser que digamos hello para alguna persona mayor, como mostrando algún respeto, para algún profesor, para alguien que no es muy conocido con nosotros o que no tengamos mucha confianza, o para una situación un poquito más formal. Y hi lo vamos a utilizar con nuestros amigos, con nuestros familiares. Ahora, ¿cuál de ellas crees que es la más utilizada? ¿Cuál de ellas crees que se utiliza más en inglés? Así es, no te confundes. Hi es la más popular entre ellas dos. Hi es la más utilizada. ¿Y esto por qué? Digamos que a las personas nos gusta ser mucho más informales porque eso nos permite mantener una cercanía, ¿verdad? Entonces nos gusta siempre utilizar lo más común, lo más informal. Hi es mucho más utilizado que hello. Pero hay ciertas ocasiones en las que no podemos utilizar hi. Por ejemplo, cuando alguien nos llama por teléfono, no vamos a decir hi. En esa ocasión tendremos que decir hello, hello. Bien, ahora nos toca el tercer tipo de saludo. El tercer tipo de saludo, en este caso, va a depender en qué momento del día nos ubiquemos, en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿verdad? Son muy comunes también, estoy segura que ya lo sabes. Good morning, good afternoon y good evening. Bien,
Pero, ¿qué debemos tener en cuenta en cada uno de ellos? Good morning es por la mañana, ¿verdad? Buenos días. Good morning. Pero lo que te quiero añadir, el tip que te quiero dar, el secreto, digamos, es que aparte de utilizar good morning, en un lenguaje un poquito más informal para ser más casuales, no es necesario decir good morning. Simplemente puedes decir morning. Y cuando saludas de esta forma, morning, significa good morning. Pero es un poco más informal, más casual, pero también muy utilizado. Así que pruébalo. La próxima que saludes por las mañanas, en lugar de decir good morning, puedes decir morning. Lo mismo pasa con good afternoon. En lugar de decir good afternoon, puedes decir afternoon. Y entonces, ¿qué pasará en el caso de good evening? Será lo mismo, ¿verdad? En lugar de decir good evening, podemos decir simplemente evening. Evening. Entonces, por allí que alguien esté pensando, ¿y dónde está good night que no lo veo en este grupo? ¿Por qué no aparece acá? ¿Y por qué no saludo con good night o night, simplemente abreviándolo, como has hecho en los otros 3 casos anteriores? Lo que sucede en el caso de good night es que no forma parte de un saludo. It's not a greeting. No es un saludo. Good night es más bien una despedida. Por ejemplo, cuando ya te vas de un lugar, es de noche y quieres desearle a la otra persona o personas que pasen una buena noche, le vas a decir good night. Es decir, cuando ingresas a un lugar de noche, good evening, y cuando ya te vas, good night, pero como despedida. Eso lo podemos traducir como que pases una buena noche, que tengas una buena noche. Good night, pero nunca como un saludo, ¿ok? Bien, la expresión número 6, what's up, se refiere a qué pasa. Aunque muchos suelen confundirlo con la aplicación que todos utilizamos para chatear, no es así. What's up es una expresión en inglés que sirve para decir ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? What's up? What's up? Es un tanto informal, sí, pero es muy común. ¿Y cómo vamos a responder si alguien nos dice what's up? Bien, si alguien nos dice what's up, podemos responderle nothing o not much. Es decir, si alguien nos dice ¿qué de nuevo? Podemos decirle nothing, que es nada, o también podemos decirle not much, ¿qué de nuevo? No mucho. Bien, otras expresiones muy comunes también para saludar de manera un poco informal serían hey o hey there. Por ejemplo, vas por la calle y te encuentras a alguien hey o hey there. Esto también significa hola. Bien, la siguiente expresión es muy conocida, muy popular. Si bien es cierto se refiere a cómo estás, también es un saludo muy común. How are you? How are you? ¿Cómo estás? Desde la escuela siempre nos enseñan que la manera de responder a esta pregunta es diciendo I'm fine, thank you, and you, ¿verdad? Cada vez que vas a una clase de inglés, por lo general te enseñan esta expresión. Siempre que escuches How are you, responde I'm fine, thank you, and you. No estoy en contra de utilizar esta expresión, puesto que la expresión no es incorrecta, al contrario, esta expresión quiere decir estoy bien, gracias, ¿y tú? Pero no recomiendo utilizarla con tanta frecuencia. Supongamos que alguien me pregunte How are you? Y le respondo I'm fine, thank you, and you. Siempre. Si encontramos a una persona el lunes y le pregunto How are you? Y me responde I'm fine, thank you, and you. Luego la vuelvo a encontrar el martes y le vuelvo a preguntar Hello, how are you? Y nuevamente me responde I'm fine, thank you, and you. Y así con todos los días de la semana. Para la próxima semana en que lo vuelva a encontrar, ya no voy a tener ni siquiera ganas de preguntarle ¿cómo estás? Puesto que ya sé cuál será la respuesta. Esta respuesta es un tanto robotizada, mecanizada. Por lo tanto, te recomiendo utilizar otras frases. Por ejemplo, una manera muy común de responder sería I'm good, and you, lo cual quiere decir estoy bien, ¿y tú?
pero aún más utilizada es eliminando esta parte. Ya sabes que les encanta sonar informales y simplemente decir good and you. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? How are you? Good. And you? La siguiente expresión es how are you. Me dirás, pero es la misma. Exacto, es la misma, pero en este caso nos va a servir para pregunta y respuesta y para ver la entonación, cómo es la entonación diferente. Por ejemplo, si alguien me dice, how are you? Y yo le respondo, good. How are you? ¿Correcto? En el primer caso, la entonación va de forma descendente. How are you? How are you? Y en el segundo caso, good. How are you? El énfasis va en you. Acá estoy preguntando, ¿cómo estás? Y acá estoy respondiendo, bien. ¿Cómo estás tú? El énfasis va en la persona. Bien, y también es posible hacer combinaciones con las expresiones que te mencionaba hace un momento. Por ejemplo, podemos combinar hey con how are you. Hey, how are you? E incluso podemos añadirle otra palabra como today. Hey, how are you today? Hola, ¿cómo estás hoy? Bueno, y para no utilizar las mismas expresiones de siempre, podríamos responder de esta forma. Pretty good. Pretty good significa bastante bien. Pretty good. Pero tenemos que decirlo con energía, con alegría. Pretty good. Bastante bien. Bien, y la siguiente expresión es how are you doing? How are you doing también significa cómo te va, cómo te está yendo. Y aunque muchas personas se confunden, porque inmediatamente al ver al verbo doing dicen, no, pero ¿qué pasa aquí? Doing es el gerundio de do y el verbo do es hacer. ¿Qué me estás preguntando allí? ¿Cómo estás tú haciendo? No tiene sentido. Muchos piensan eso. Pero lo que les quiero decir en este momento es que esta expresión, how are you doing, es correcta. No podemos cambiar esta expresión para que suene como ustedes desean agregándole going. Porque muchos quieren decir, bueno, pero si quiero preguntar cómo te está yendo, entonces lo ideal sería, how are you going? ¿Cómo te está yendo? El verbo ir. Eso no es posible. Y tenemos que sacarnos esas ideas de la cabeza, porque en inglés no tenemos que traducir todo literalmente. No es incorrecta esta oración, al contrario, es una expresión buena. ¿Qué pasa si tratamos de traducir todo literalmente y encontrarle una lógica, un sentido? Nos vamos a frustrar porque en inglés las cosas no funcionan así, las reglas son totalmente diferentes y vamos a tener que adaptarnos simplemente sin buscarle tantas explicaciones. Es por ello que te quiero decir que de ahora en adelante, cada vez que veas la expresión how are you doing, entiendas qué significa cómo te está yendo. How are you doing? Bien, ahora, y si me están preguntando con doing, voy a responder con doing. Por ejemplo, puedo decir I'm doing great. I'm doing great. Es como si me preguntan, ¿cómo te está yendo? Me está yendo genial. How are you doing? I'm doing great. Bien, otra de las expresiones muy comunes es how's everything. Recuerda que cada vez que hago esto, estoy haciendo la contracción para how is. How is, en contracción, será house. De la manera que en esta oración pronunciaremos how's everything. Esto quiere decir cómo va todo. How's everything? Perfect. Si alguien me encuentra y me dice, how's everything? ¿Cómo va todo? Le puedo decir, perfect. Perfecto. Bien, seguimos con más expresiones. En este caso tenemos la expresión, how's it going? How's it going también significa, ¿cómo te va? How's it going? How's it going? Fine. Bien. Otra expresión es, how do you do? How do you do? How do you do también significa cómo estás, pero es una manera un poco más formal, un poco más elegante. How do you do? Podemos responder, great, how about you?
Esto es algo que te recomiendo utilizar mucho, porque si simplemente decimos great, le estamos diciendo genial, pero no le estamos preguntando a la otra persona cómo se siente también. Entonces es muy común que cuando alguien me pregunte cómo estás, yo también le responda estoy bien, pero además le pregunte ¿y tú? Entonces en inglés vamos a utilizar how about you. También puedes utilizar in you, pero esta de acá, digamos que te hace sonar un poco más natural. How about you? How do you do? ¿Cómo te va? Great. How about you? Genial. ¿Y a ti? Bien, otra frase es What's new? What's new es ¿qué hay de nuevo? ¿Qué novedades? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Podríamos responder Not a lot, no mucho. Not a lot, no mucho. What's new? Not a lot. Bien, la siguiente expresión podría ser What's happening? What's happening? Ahora, que muchos ven esta expresión What's happening como la traducción de ¿qué está pasando? Sí, es cierto y es correcto, pero What's happening también es un saludo que significa ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? What's happening? Pero también lo podemos utilizar para decir, por ejemplo, si vemos que hay algo que está ocurriendo y nosotros llegamos al lugar, podemos decir, hey, what's happening? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ok? Entonces puede ser en esas dos situaciones, cuando preguntamos qué está sucediendo en el lugar o también para saludar simplemente, what's happening? Bien, la siguiente expresión va a ser what's going on. What's going on. What's going on también significa ¿cómo te va? What's going on? What's going on significa ¿qué hay? Y por ejemplo, podemos responder the usual. Si alguien nos dice what's going on, ¿qué hay? Podemos responder the usual, lo usual. Es decir, lo mismo de siempre. Bien, ahora veamos farewells. Farewells significan despedidas. ¿Cómo decimos chao, adiós? Farewells, ¿ok? Comenzamos. La despedida más conocida es goodbye. Goodbye. Goodbye, chao o adiós, ¿verdad? Otra despedida simplemente puede ser bye. Bye. Pero aún hay otra forma de hacerlo y es diciendo bye bye. ¿Correcto? Pero esto de acá no es tan común como pensamos. En realidad, lo que más se escucha es bye bye, bye bye. Esta primera parte es una deformación del primer bye. Bye bye. Pero esto de acá no es una expresión que la recomiendo que todas lo utilicen. Generalmente estas expresiones más lo utilizan los niños pequeños o incluso las mujeres también para sonar más cariñosas. Bye bye. Pero digamos que si eres un empresario y te despides de tus empleados, no es una manera muy correcta de decir bye bye. No, ¿ok? Para ello existen otros como goodbye o simplemente bye. Entonces va a depender de quién lo diga. Bien, la siguiente expresión es see you later. See you later quiere decir nos vemos más tarde. Esto lo utilizamos si planeamos ver a la persona luego, ¿verdad? Pero esto, see you later, en realidad es la contracción de I'll see you later o, en forma completa, I will see you later. Quiere decir que la frase completa es I will see you later, que significa te veré más tarde. O la abreviatura I'll see you later. Sin embargo, estas dos no son muy utilizadas. Lo más común es simplemente decir see you later. E incluso más común que esto es simplemente decir see ya later. See you later en un lenguaje más coloquial. Y es muy probable que hasta solamente hayas escuchado la palabra later. Como te mencionaba en un inicio, lo que prevalece son las palabras informales, el lenguaje que podemos utilizar con amigos. Entonces, en lugar de decirle see you later o see ya later, simplemente decimos later. Y eso significa que lo vamos a ver más tarde. Bye, later. Esta expresión es un tanto parecida a la anterior, ¿verdad? Talk to you later. Como sabes, talk to you later no es la expresión completa. La expresión completa es I'll talk to you later.
O también, I will talk to you later. Estas son las formas completas de decirlo. I'll talk to you later o I will talk to you later, te hablaré más tarde. Pero estas dos formas, como ya te decía, no son muy comunes. Lo común, talk to you later, y ten cuidado porque en este caso no vamos a pronunciar la L. Talk, no digas, ¿ok? Es talk. Talk to you later. Ok, esta expresión yo la uso constantemente también para despedirme y es take care, significa cuídate o cuídese. Take care, lo digo siempre al final de mi video. Take care, y es muy común utilizarla como despedida. Si te estás yendo de algún lugar y le puedes decir a alguien, bye, take care, chao, cuídate. Bien, la siguiente expresión será have a nice day. Have a nice day es una manera de despedirnos también deseándole que la otra persona tenga un día bonito. Have a nice day. Bien, y parecido al anterior tenemos have a good day. Have a good day también es que tengas un buen día. Pero hay otra forma de decirlo que también es muy conocida, que es have a good one. Por ejemplo, podemos decir have a good afternoon, que pases una buena tarde, que tengas una buena tarde, ¿verdad? Have a good day, que pases un buen día, pero también podemos decir have a good one. Have a good one es como si dijéramos dependiendo en el tiempo que nos ubiquemos, ¿no? Que pases una buena mañana, que pases una buena tarde o que pases una buena noche. En lugar de decir ello, simplemente decimos have a good one. Bien, la siguiente expresión, so long, significa hasta la vista. So long. Hasta la vista. La siguiente expresión, until next time, quiere decir hasta la próxima vez, hasta la próxima ocasión, until next time. Bien, la siguiente expresión también es una manera de despedirnos. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Fue bonito hablar contigo, fue bueno hablar contigo. It was nice talking to you. Bien, la siguiente expresión, catch you later, también significa nos vemos más tarde, pero en un lenguaje más coloquial, digamos que es más utilizado entre jóvenes. Catch you later. Y estoy segura que esta expresión también te es familiar, pero en un contexto de decir contrólate, cálmate, take it easy, pero también nos sirve para despedirnos. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, bye, take it easy, quiere decir, chao, ve con cuidado. Bye, take it easy. Bueno amigos, esos son los saludos y despedidas que hemos aprendido el día de hoy. Déjame en los comentarios cuáles han sido nuevas para ti y cuáles estarás usando a partir de este momento. Ya sabes, no te limites solo a saludar con un hello. Utiliza las otras expresiones que hemos aprendido en esta lección para que suene más natural y la próxima que vayas a un lugar saludes de una manera a una persona y de otra forma a otra persona, y así verán que tu nivel de inglés es realmente bueno. Lo mismo para las despedidas. Bueno, y si tienes alguna otra forma que conozcas de saludar y despedirte, déjamelo en los comentarios y por ahí estaremos leyendo y respondiéndote a la brevedad. No olvides suscribirte si eres nuevo por el canal y activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo te llegue la notificación. Recuerda que estamos subiendo clases 3 veces por semana. Síguenos también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Todos los enlaces los dejamos en la caja de descripción, donde además dejamos el enlace para que visites nuestro blog, donde puedes leer y hasta imprimir todas nuestras lecciones totalmente gratis. Comparte este video con tus amigos para llegar a más personas. That's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once. Running like a Hellcat.